Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a la burbuja del español. Yo soy Raquel, profesora de español, y en este vídeo vamos a hablar de personajes españoles influyentes. Todos son hombres y mujeres españoles que están vivos y que son famosos internacionalmente por alguna razón. Pues porque son deportistas, cantantes, diseñadores, actrices, actores, por algún motivo. Vamos a ver solo 6, habría muchos más, y vamos a conocer un poquito su biografía y por qué son famosos. ¡Comenzamos! Nuestro primer personaje es el conocidísimo Fernando Alonso, piloto de automovilismo. Fernando Alonso nació en Oviedo, que está en Asturias, en el norte de España, el 29 de julio de 1981. A su padre le gustaban mucho los karts y construyó un monoplaza para su hija Lorena, hermana de Fernando. Sin embargo, Lorena no estaba muy interesada en este tema y al final el monoplaza pasó a manos de Fernando. Él solo tenía 3 añitos de edad y allí comenzó su pasión por este deporte. Fernando comenzó a competir en carreras locales y en 1988 ganó el Campeonato Infantil de Asturias. También fue ganando poco a poco más premios hasta que en 1993, 94, 95 y 96 ganó el Campeonato de España Junior de Karts. Ya en 1995 había quedado tercero en el Mundial de Karts y en el 1997 ganó el Campeonato Europeo de Karts en la categoría A y los Campeonatos de España en el 97 y 98. En ese momento era hora de pasar a algo más grande y por eso en 1997 condujo en la Fórmula Nissan, donde ganó 9 poles y 6 victorias. A día de hoy, Fernando Alonso es uno de los pilotos más conocidos, es respetado y afamado mundialmente y para muchos es el mejor en lo suyo. Vamos con nuestro número 2, con el personaje número 2, que es Penélope Cruz. Penélope Cruz es nuestra actriz más internacional. Ella es de Alcobendas, Madrid, y desde pequeñita se interesó por la interpretación y por el baile. Ella estudió ballet en el conservatorio junto con su hermana Mónica, que también es bailarina y actriz. En 1992, Penélope Cruz sale en la película Jamón, Jamón, del director Bigas Luna. Allí rodó también con el actor Javier Bardem, que años más tarde se convertiría en su marido. Poco a poco se hizo más popular y en 1997 Penélope Cruz consiguió su sueño de trabajar con Pedro Almodóvar. La película fue Carne Trémula. También ha trabajado con otros directores como Alejandro Amenábar o como Fernando Trueba. Con la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, se hizo un poquito más conocida en Hollywood y en el año 2007 grabó la película Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, donde también salían actores y actrices como Javier Bardem o Scarlett Johansson. Este papel que desempeñó le hizo ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto y fue la primera actriz española en conseguirlo. También ha estado nominada 13 veces al Goya, a los premios Goya, que son los premios de cine más importantes que existen en España. De esas 13 nominaciones, ha ganado 3.
Asimismo, ha trabajado también en teatro, videoclips, televisión y es una de las actrices más conocidas internacionalmente. Nuestro siguiente personaje es Antonio Banderas. Antonio Banderas es un enamorado de su tierra, de Málaga, y nació en una familia modesta. Su padre era comisario de policía y su madre era profesora de instituto. Él estudió en el colegio El Divino Pastor, donde empezó a jugar a fútbol. Fue jugador del filial del Málaga, pero vio truncada su carrera futbolística porque se rompió el pie. Y fue en ese momento cuando tuvo que replantearse su futuro. Fue en ese momento cuando Banderas empieza a interesarse por la interpretación, cuelga las botas de fútbol y comienza a estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Málaga. Más tarde se trasladó a Madrid y trabajó también con Pedro Almodóvar, lo que le ayudó a ser más reconocido internacionalmente. Posteriormente trabajó también con Tom Cruise y con Brad Pitt en Entrevista con el vampiro y también con Madonna en Evita. Uno de sus papeles más conocidos es el del Zorro, para el cual se tuvo que entrenar con el equipo de esgrima español y también recibió clases de equitación a caballo. En 1999 también probó suerte como director y se puso tras las cámaras. Además de tener una estrella en el Paseo de la Fama y una carrera cinematográfica consagrada, Antonio Banderas ha conseguido también otros sueños, como por ejemplo tener su propia bodega de vinos españoles y su propia productora cinematográfica, que se llama Green Moon Productions. Hola, quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. La siguiente persona de la que vamos a hablar es Rosalía. Rosalía es una cantante y compositora de Barcelona. Ella tenía desde muy pequeña claro que quería dedicarse a la música. Cuando tenía 15 años se presentó al programa televisivo Tú sí que vales, un show talent donde la gente demuestra su talento, ya sea baile, canto, magia u otra disciplina. Rosalía estudió en la Facultad de Música de Cataluña y como proyecto de fin de carrera, como trabajo final, realizó su disco El Mal Querer. El Mal Querer es un disco de 11 canciones que tratan sobre una relación amorosa tóxica. Este disco se hizo muy famoso en España y también internacionalmente y está basado en una novela titulado Flamenca, que Flamenca es el nombre de la protagonista. En el disco, Rosalía combina música pop con música urbana y flamenco, aunque últimamente también ha hecho más reggaetón. Rosalía sacó en 2019 su éxito internacional Con Altura, junto con J Balvin, y fue galardonada con el Premio Grammy Latino a Mejor Canción Urbana. También ha colaborado con otros artistas, como por ejemplo The Weeknd, Billie Eilish, C. Tangana, Bad Bunny, Travis Scott, etc. Ha ganado varios Grammy, por ejemplo, a Mejor Álbum o a Mejor Canción Urbana, como hemos dicho antes, con Altura, y a día de hoy es una de las artistas españolas más escuchadas. A continuación vamos a hablar de otro personaje importante para la cultura española, que es el diseñador Paco Rabanne. Paco Rabanne nació el 18 de febrero de 1934 en San Sebastián, en el norte de España,
y era hijo de un coronel republicano y de la directora del taller, era directora de taller de Balenciaga. En 1939, Paco y su familia se mudan a Francia y Paco Rabanne estudia arquitectura en París. A la vez que estudiaba, trabajaba diseñando complementos para otros modistas como por ejemplo Christian Dior, Givenchy o Balenciaga. En 1963, Paco Rabanne expuso por primera vez en la Bienal de París y lo hizo con vestidos realizados a base de plástico y de plumas. También creó con otros artistas contemporáneos el Groupe Verso de tendencia antiesteticista y en 1967 creó su propia casa de moda. Más tarde, en 1999, elabora su perfume Ultraviolet, que tenía un frasco y un color inédito. Y más tarde sacó otras fragancias, como por ejemplo Black XS o Ultraviolet for Man o también la de 1 Million. Finalmente sacó también en 2013 la colonia Invictus y en 2015 la de Olympia. El último personaje influyente del que vamos a hablar es Mireia Belmonte. Mireia Belmonte es una nadadora de Badalona y una de las mejores deportistas españolas que tenemos. Ella empezó a nadar muy joven, a los 4 años de edad, por una recomendación médica. Badalona fue el primer sitio donde entrenó y posteriormente pasó a entrenar al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat de Vallès. Más tarde también entrenó en el Club de Natación de Hospitalet, donde estuvo 6 años, y también entrenó en el Club de Natación de Sabadell. Mireia Belmonte fue despuntando poco a poco y se proclamó campeona del Mundial Junior en las pruebas de 400 metros estilo y 400 metros libre. Después, en 2008, ganó la final individual femenina en la prueba de 200 metros de estilo en el Campeonato de Natación Europeo, donde además batió el récord. Además, Mireia Belmonte participó en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008 y ha conseguido varios récords para España. Además de sus medallas, ha recibido importantes premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Deporte a la Mejor Deportista en el año 2013, el Premio Atleta del Año en el año 2014 o incluso la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en el año 2015. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más sobre algunos personajes influyentes españoles. En nuestra página web tenéis más vídeos sobre cultura española, así que os animo a echarle un vistazo. Y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y adiós.